Hola chicos y bienvenidos a un domingo más, Domingos con J, Mando Recién Más Cómics. Ya sabéis más o menos los que normalmente venís por aquí, sabéis de qué va esto. Significa que, como un Domingos con J, suele ser un Domingos con cómic. Y para esta semana quiero hablar de algo que ha traído de novedad Norma Editorial a España, ¿vale? Esto lleva muy poco publicado en Estados Unidos y es Alien 3, el guión no filmado. Esto es el guión original que William Gibson, el creador de Neuromante, de todo el movimiento, casi todo el movimiento cyberpunk. Si alguien quiere más, hay por ahí un podcast que hablamos de cyberpunk y sabríais mucho mejor quién es William Gibson. Y esto es lo que hizo. La gracia es, todos sabéis el desastre que fue Alien 3, ¿vale? Pero fue un desastre de borradores que se hicieron, no se utilizaron, se llegaba a un tratamiento, un borrador, un tal, un cual, aquello era un caos. Luego, a la hora de dirigir, se caían directores, se caían productores, se caía todo. Sigourney Weaver, para aceptar, tuvo que ser pagada, una de las actrices mejor pagada que había en ese momento. De ese año creo que fue la mejor para aceptar el papel, o sea, era un auténtico caos. ¿Qué ocurre? Hasta David Fincher, cuando estaba dirigiendo la película, hubo escenas que tuvo que rodar a espaldas de los productores porque no las aceptaban. O sea, para que lo entendáis, no se permitía hacer algunas cosas, lo que era un auténtico caos. ¿Qué ocurre? Una de esas primeras versiones de guiones que se hizo fue un tratamiento con un guión y después se hizo un tratamiento, no había borrador siquiera, y se habló con William Gibson, ¿vale? El escritor de ciencia ficción. Te ha tenido que pasar por el medio, no ha podido evitarlo, te vas a ir fuera. Tira, que ya llevas 2 días apareciendo, ya vale, tira. Total, William Gibson cogió ese tratamiento, los guiones de las 2 primeras películas, los de Dan O'Bannon y Cameron y todos estos cambios, y hizo su versión, ¿vale? Hizo su guión. ¿Qué ocurre? Parece ser que buscaban que un borrador con puntos de vista de ese movimiento cyberpunk, de ese futuro tan Blade Runner o así, de ese estilo, buscaban que les añadiera algo a la historia de ese estilo. Aunque no iban a usar, por lo visto, ese guión, que creo que era el borrador con el estilo. Total, que resulta que el guión se quedó colgado y se recuperó hace poco. Gibson pensaba que se iba a quedar perdido ya para siempre y resulta que hace poco Dark Horse lo recuperó y decidió hacerlo. De hecho, fue Johnny Christmas, sí, Juanito Navidad, no es coña, ¿eh? Se llama Johnny Christmas, traducido Juanito Navidad. Acojonante. Juanito Navidad. Adaptó el cómic en una serie que, bueno, tenía todo lo que no tenía Alien 3 y era un guión más complejo en el que no había momentos religiosos. De hecho, la serie trataba un momento de política, sobre todo con una especie de grupo comunista que estaba separado. Hicks sobrevivía. De hecho, el protagonismo no lo tiene ese Ripley, lo tiene un grupo de gente más que vivía en un pequeño satélite de investigación, a donde van a parar Hicks, Bishop y Newt. La gracia es que aquí, ya os digo, había política, volvía a aparecer la corporación, las armas biológicas, había mucho. Johnny Christmas, Juanito Navidad, para todos los amigos, ya os digo que tiene un estilo, podéis ver desde el principio, muy definido por, literalmente, la sencillez. De hecho, me gusta ese nivel de sencillez que tiene, porque realmente siempre hablamos y los dibujantes que normalmente han estado en Alien siempre han sido muchas veces, no siempre, pero bastante complejos, bastante duros. Este tío ha utilizado un guión cinematográfico para crear un cómic. De hecho, ha convertido la narrativa de audiovisual a un cómic y funciona. De hecho, esta capacidad de narrar es bastante más alta normalmente a la hora de... Tienes que tener mucha más capacidad para llegar a narrar algo que funcione, porque el cambio de uno a otro es bastante alto. Ya os digo que tiene muchas escenas que realmente, quiero decir, toda esta escena, si os dais cuenta, es muy cinematográfica, los planos y todo esto que llega y todo el punto. Recuerda mucho a las historias de Alien y a todo esto. Aquí vemos muchas cosas que sí que se parecen a lo que alguna cosa que aparecía en Alien 3, como por ejemplo el nacimiento del perro, pues aquí demuestra que los Alien pueden nacer de cualquier otro ADN. La gracia es que hay escenas, bueno, escenas bastante gores, como podéis ver, muy de Alien, eso no falla. Es cuando más complejo se vuelve el mismo autor, es realmente cuando quiere mostrar ya cosas duras. ¿Qué ocurre?
Que dentro de todo esto, lo más importante, la narrativa, que digo yo, la composición, es muy lineal, funciona, avanza, se lee de un tiro. No es tan complejo como puede parecer que hablemos de comunismo, porque se mete en medio otra especie de unión de pueblos que son comunistas, que se intervienen. La Sulaco, para que lo entendáis, está flotando en el espacio, pasa por un espacio comunista, ahí es abordada, se la suelta para que continúe, para que no haya un incidente internacional, y acaba llegando a ese satélite que os digo, es donde están todos los autores protagonistas. Y políticamente, ese grupo comunista no puede haberlo tocado, la corporación está ahí metida en ese satélite y los gobiernos están peleados. Lo típico que ocurre, pues digamos que ejemplifica un poco la guerra fría que había entre Estados Unidos y la URSS, ¿vale? A través de esos dos puntos. Luego metiendo por el medio la corporación, el capitalismo, malvado ahí metido, que quería su arma biológica y todo esto. Y también un poco de maldad por parte de todos los gobiernos. La verdad es que está bastante bien, se deja leer, es muy entretenido el dibujo, la verdad. No es muy típico, pero funciona. La verdad es que se deja leer muy bien. Aunque sí que os diría yo una cosa, y es que las transiciones entre personajes, si no está el personaje muy marcado, y lo digo en serio, si no es un personaje que tenga un carácter muy marcado, yo que sé, literalmente que tenga otra raza, o que sea hombre y mujer con peinados, hay veces que son confusos, sobre todo las transiciones entre los dos territorios. Hay momentos que te pierdes en ese cambio y dices, vale, te puedes encontrar en una página, no hay problema, o sea, no es que sea el mayor del mundo, pero al no haber concebido realmente un espacio único, separado de alguna forma entre ambos lugares, da ese problema de confusión cuando pasa de un lado a otro y todo esto. La verdad es que eso le hace perder un poquito ese tener que estar de un lado a otro pensando, mirarlo y dices, ese cambio le afecta. Luego, la acción no le interesa demasiado, no la alarga, y eso en Alien podría estar muy bien en una película con cierto nivel de intriga. Por ejemplo, en Alien el octavo pasajero funcionó, fue al contrario en Alien el regreso. Pero en este caso se intenta buscar el efecto del Alien como ese enemigo introducido, que va buscando como en toda película de Alien tipo terror, o sea, Alien 3, Covenant, como queréis decirlo. Pero en este caso, como ya conoces, tienes los datos, ya sabes quién es la alienígena, cómo funciona y todo esto, realmente no necesitabas irte a Aliens el regreso siendo una película de acción pura. Realmente las sorpresas las da por otro lado el Alien, aunque su presencia realmente es tan mínima, tan de elemento de terror, que quizás potenciarlo un poquito más a nivel de imagen le habría ayudado. La verdad es que es un cómic bastante chulo, me parece un guión que realmente podría haber funcionado mucho mejor que el del 3, no por el tinte político, sino porque el 3 desgraciadamente se perdía en sí mismo, era una película que no sabías ni para dónde tiraba muchas veces, había elementos que no encajaban, luego resulta que faltaban pedazos del montaje que le quitaron al director, luego resulta que cuando hizo el montaje el director mejoraba un poquito, porque tenía más sentido a la hora del ritmo y del espacio dentro de la película. Era un caos. El rodaje fue un auténtico desastre. David Fincher acabó de los nervios, normal. Ya os digo que a espaldas de los productores hasta grabó. O sea, la famosa escena del alien entrando en la cara a Ripley del lateral, eso parece ser que estuvo grabado, aunque se añadió y todo esto, estuvieron muy contentos con la escena. Parece ser que no tenía permiso para esa escena, no había sido metida en producción y el tío se medio escurrió, se metió por ahí Fincher y la grabó. Un poco medio de extranjes, porque sabía que quería esa escena, pero no parecían convencidos todo lo que es producción con esa escena. La verdad, esa secuencia es brutal, está muy bien. ¿Qué cambia? Bueno, cambia el futuro de Ripley, cambia también el futuro de Higgs, el de Newt, que en la 3 que original desapareció al principio de la película. Bishop gana potencia, que pasa lo mismo. O sea, de hecho, este guión potenciaba los secundarios alrededor de Ripley para poder darles más vida. De hecho, es más heredera realmente de Aliens el regreso en cuanto a personajes y de Alien el octavo pasajero en cuanto a temática. Bueno, pero en cuanto a tono. En cuanto a temática, es donde era revolucionaria por la de política. La trilogía se completaba, o sea, del terror pasabas a la acción, y en esta última te encontrabas una especie de mundo territorial, una especie de discusión un poco más moral. Sobre todo porque ya habían descubierto el alienígena, ya sabían lo que era capaz de hacer la burrada esta, ya tenían datos y aún así volvieron a cometer el mismo error porque los gobiernos o las corporaciones querían sacar provecho de todo. La verdad es que como cómic está muy bien. Eso sí, no está mal de tamaño. Este cómic en tapa blanda os saldría normalmente por unos, según donde fue, pero entre unos 14,50 de lo más barato hasta 16. Este vale 18,50 porque es un tapa dura. Han querido meterle un poquito de lujo porque es Alien, ¿vale? Esto es Alien y
seamos sinceros, tú quieres tus tomitos de, por ejemplo, de Alien, tus datos, todo esto, la enciclopedia de Alien, Weyland Yutani, la enciclopedia, de repente, hostias, pues son un cómic de tapa blanda, no quedaría bien, tapita dura, te encuentras con la tapita que pone Alien 3, Gibson. La verdad es que queda bien, eso es un muy bonito formato. De hecho, hay material adicional de un montón de bocetos al final y adaptaciones que el autor Juanito Navidad, alias Johnny Christmas, ideó. De hecho, William Gibson, ya os digo que no metió mano en el cómic, solo dejó ahí su guión, llegó al Christmas y lo adaptó. Supongo que si Gibson hubiera metido, ahora que Gibson ha hecho alguna cosilla en cómic, si hubiera estado ahí probablemente habría introducido elementos diferentes porque ya está acostumbrado a escribir algo para cómic. Pero nada, lo sabrá porque el guión quedó en eso. Pero bueno, esta es mi recomendación para esta semana porque es lo que veo más destacado. De hecho, el siguiente más destacado sería Spider-Man Toda una vida, de Zdarsky, que es un repaso a Spider-Man, que para aquellos que hayan leído mucho Spider-Man se encontrarán un montón de detalles, un montón de cositas que les gustarán, guiños, porque es la vida de Spider-Man contada desde un punto de vista muy subjetivo el suyo, para contar cómo ha sido todo eso. Y para los que no hayan leído Spider-Man también es un bonito tomo, porque los que no hayan leído, los que no sean de coleccionista de todo de Spider-Man, se encontrarán cositas muy chulas, una especie de historia corta en la que se homenajea al personaje y la que se da mucho de eso. Es que esos dos serían para mí los dos destacados de esta semana. Pero el de Spider-Man, ya sabéis que yo no soy muy fan, esto debería estar haciéndolo logrado con Spider-Man. Me ha gustado mucho a mí el de Spider-Man, pero no soy quien para literalmente hablar de él, es eslorado. Así que chicos, yo os dejo con mi recomendación de esta semana. Solo uno. Alien 3, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay europeo que quiero analizar, leerme, porque no me ha dado, porque Norma salió el viernes y no me ha dado tiempo a más. No me ha dado tiempo a leer más. Esta semana a ver si puedo coger el resto y juntarlo con lo que vaya saliendo y hablamos de alguna cosita más que supongo que habrá por ahí alguna otra cosa que recomendar. Bueno, chicos, cuidarse, leer mucho y ya sabéis. Si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, cualquier pregunta que queráis hacer, recomendación, petición o lo que sea, o si me queréis dar dinero, pues lo dejáis en comentarios y yo os diré. O igual no os digo directamente, os pido la pasta.